Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes. Voy a estar con la cámara un ratito. Estoy acá desocumándome. Estoy escuchando. Ya, Amén. Gracias. ya. Vamos a comenzar esta clase con una oración. Amén. Señor que estás en el cielo, elevamos ante ti esta oración en agradecimiento por poder comenzar esta clase que el profesor Mauricio ha traído, Señor, para compartir con nosotros. Y te rogamos, Señor, que sea de gran provecho para nuestras vidas, así como todos los módulos que se están impartiendo en este seminario, sea siempre todo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Voy a tratar de compartir ahora eh, el anfitrión no permite el uso compartido para esta reunión, dice. Estoy tratando de compartir, hermano Patricio. ¿Usted está de anfitrión? Dice, el anfitrión no permite. Ah, ¿por qué será? Yo acá Ya, me dice reclamar anfitrión, porque usted lo tiene. ya. Vamos a tratar de nuevo entonces. Espéreme un segundo, ¿eh? Voy a reclamar anfitrión para tenerlo yo de nuevo y lo voy a volver a hacer anfitrión. Ya. Pruebe ahí. Ahí sí, ¿Sí? sí. Ya, listo, Ahora puedes estamos entonces. compartir la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? Está abriendo. Ahí estamos, Bien. ok. Oh, gracias. Bien, habíamos quedado la clase anterior, más o menos a esta altura, quizás retomando lo que habíamos visto justamente con la clase 2. Recordemos que la clase uno era una especie de retroalimentación y añadiendo otros datos también relevantes sobre la arqueología del Antiguo Testamento únicamente. Hoy vamos a ir retomando la segunda parte, digámoslo así, debido a la extensión de la clase 2 de la arqueología del Antiguo Testamento. Vamos a tratar de finalizar hoy día la clase 2, que vendría siendo la continuación, la clase 3 de la arqueología del Antiguo Testamento. Y así la otra clase siguiente ver otros contenidos relacionados con el Nuevo Testamento y otros contenidos también. Estábamos viendo entonces en la clase anterior que bueno, estamos citando bastantes expertos, especialistas en el área de la arqueología, en este caso el arqueólogo Aminai Mazar, que justamente el 2007 descubrió, ¿verdad?, las colmenas de Tel Rehob, que muestran una economía desarrollada en los días de los reyes de Israel. Y esto justamente también nos indica lo que ha sucedido en tiempos antiguos, debido a que muchas veces en el periodo antiguo de la historia, ya sea la historia de Grecia, la historia de Egipto, de Roma, han habido artilugios, procedimientos, tecnologías que por alguna razón en la Edad Media se dejaron de utilizar, como, como que si, bueno, no como, sino que literalmente muchas tecnologías en la Edad Media pasaron al olvido. De hecho, porque yo trabajé en las abejas un tiempo, puedo decir que hasta por ahí, por el siglo XVII, hubo una especie de retroceso en cuanto justamente a la tecnología de las cultivo, o no cultivo, que no es la palabra, es digámoslo así, bueno, el trabajo con las abejas, donde se tenían canastos, canastos nada más en algún proceso de tenencia y utilización de los derivados de la miel y de las abejas. Así como en el siglo XIX también empezó a desarrollarse ya
la actual tecnología, justamente por un pastor que habíamos mencionado en la clase anterior, es Pastor Lastrock. Pero en este caso, vemos que justamente en los tiempos de los reyes de Israel había una tecnología más avanzada que incluso que dejó de utilizarse, por lo menos en Europa, a, a mediados de, por varios siglos, digamos, hasta el siglo XVII aproximadamente, y a inicio del siglo XVIII. Esto nos dice también que habla justamente de que la cultura antiguas, más antiguas del mundo, eh, realmente eran bastante antiguas, pero también se utilizó una tecnología más avanzada. Entonces, esto también ayudó en cierto modo a revolucionar el conocimiento de la apicultura. Y también, por supuesto, sirvió para datar o fechar el periodo de tiempo donde que estamos hablando del antiguo Israel, el tiempo de los reyes. Acá tenemos, por ejemplo, ya avanzando en el tiempo, la campaña de Sennacherib. Recordemos que los asirios históricamente tenían una costumbre, igual que muchos otros pueblos, de la fértil media luna, ¿verdad? La fértil media luna, de lo que se estudia en algunos especialistas que le llaman la asiriología, donde se desarrolló en este caso la campaña de Sennacherib, ¿verdad? Que se menciona la Biblia incluso en Isaías se menciona también los trabajos, las luchas, los proyectos militares de Sennacherib, y justamente se menciona de que, bueno, históricamente han habido rasgos de destrucción, y esto no es algo espaciado, sino que es muy recurrente en los tiempos de guerras. Vemos, por ejemplo, el mismo caso de Alejandro Magno, que posterior a esta cultura asiria, de la civilización asiria, eh, los pueblos que se oponían a la conquista eran tratados con mucho rigor, mucha crueldad, y generalmente se incendiaban las ciudades, se arrasaban, se demolían las paredes, las casas y se incendiaban. Entonces acá tenemos justamente una evidencia de los carbones de la capa de destrucción que hizo Sennacherib. Los pueblos que se sometían con humildad, digámoslo así, tenían cierto grado de tolerancia y de compasión, digamos, los reyes, pero los pueblos que se oponían, que ofrecían resistencia, como lo ocurrió en Israel, ¿verdad? Que siempre oponía resistencia, y no solamente a los asirios, sino a otros pueblos como los romanos, ¿cierto? En el caso de Masada, muchas conquistas de pueblos invasores. Entonces tenemos una evidencia ahí ya, ¿cierto? Que nos data ya 701 antes de Cristo. Entonces, obviamente, fija el asedio asirio, justamente mencionado en la Biblia. También tenemos acá el santuario Tel Adrad en Judá, que nos habla, ¿cierto?, de, como habíamos mencionado anteriormente, pero con otro tipo de altar, digamos, justamente siempre quedó por muchos siglos evidencia química de la cannabis y del incienso. Esto es muy relevante porque si bien no se puede datar muchas veces el material sólido, en este caso la piedra, pero obviamente por carbono 14, pero sí por otros métodos se puede justamente datar la cannabis, el incienso, que son materiales biológicos, ¿verdad? Y se pueden datar en el tiempo. Recordemos entonces que la datación del carbono 14, digamos así, aguanta hasta 50.000 años hacia atrás. Más de eso ya no puede determinar un periodo de tiempo. Por esa misma razón, hay vacíos en cuanto a problemas de datación, por ejemplo, con la historia de los dinosaurios y de otros seres humanoides encontrados que se les atribuye ser antepasados de la especie del Homo sapiens.
En este caso también tenemos, ¿verdad?, que este varón que encontró este altar señaló que justamente confirma que son materiales justamente en el periodo encontrados en la Biblia. Entonces, si bien no son algunos de ellos hallazgos extremadamente relevantes por sí solos, pero van configurando también un abanico también y un rompecabezas, como decía anteriormente, de hallazgos que van ensamblándose de tal manera que van justificando, van dando una argumentación más sólida de acuerdo a los hallazgos que se han encontrado y justamente confirmando los dichos que se mencionan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en este caso. Recordemos que muchos de estos hallazgos acá dicen 1981. Entonces tenemos periodos de tiempo ya relativamente actuales en la línea de tiempo, en la línea de tiempo histórica. Recordemos que son miles de años de historia de la Biblia, aproximadamente, ¿cierto? Como dicen, 1600 años. Sin embargo, el periodo de tiempo desde 1981 hasta ahora no es tan extenso, por lo cual podemos ver claramente que se han ido encontrando, como dije en otras clases, se han ido encontrando cada vez más, en forma más actualizada, hallazgos y no dudamos que pueden encontrarse todavía más todavía hallazgos. Si bien ya la Tierra ha cubierto gran parte de las civilizaciones anteriores que están en capas más sucesivas, más en forma inferior o debajo de las capas que están más arriba. Sin embargo, para eso están los arqueólogos, para poder excavar, excavar y hasta encontrar civilizaciones, culturas y todo tipo de elementos que dan a entender eh, la civilización que ellos están buscando. Entonces, la casa de Yahvé, cierto que se menciona también, la encontró Johanan Aharoni, el templo perdido de Yahvé en Tel Arad. Entonces, él descubrió una estructura que identifica como la casa de Yahvé, un templo israelita con altar y incienso y estelas. Y fue uno de los primeros hallazgos que sugirió la existencia de templos fuera de Jerusalén, desafiando la narrativa bíblica centralizada. Y los famosos manuscritos del Mar Muerto, ¿verdad? Que siempre se han escrito bastantes libros ya, bastantes publicaciones en relación a los manuscritos del Mar Muerto. Recordemos entonces que acá se hizo uso de varias técnicas, no solamente una, como en el caso de la carbono 14, ¿verdad? Que puede datar justamente con los rollos que muchas veces fueron escritos de cueros de animal, ¿verdad? Entonces, y también algunos papiros, ¿cierto? Del papiro que crecía a las orillas del río Nilo, en este caso, muchos de ellos entonces se podían datar justamente porque por la liberación paulatina y suave del carbono en las baterías biológicas, en, como el gran rollo de Isaías, por ejemplo, ¿verdad? Y haciendo esta triangulación, digámoslo así, esta comparación, también con respecto, por supuesto, a la paleografía, ¿cierto? La escritura, justamente, ya algo más interno, no solamente la datación del material biológico en sí, sino también respecto a lo que se escribe, a lo que está escrito, eh, cómo se verifica el idioma. ¿Qué idioma? Obviamente aquí en la fotografía, en el dibujito aparece un hebreo más moderno, pero este hebreo no es desde el periodo no es del periodo, si usted amplía la imagen, es un hebreo ya más mezclado con el arameo asirio. Recordemos que el arameo, bueno, después el cautiverio babilónico, recordémoslo así, que los hebreos perdieron literalmente la fonética, inclusive, y la forma de la escritura,
eh, propiamente pura, digamos, del hebreo original, y se mezcló con lo que ocurre siempre, esa simbiosis, digámoslo así, bueno, en términos más biológicos, simbiosis, pero esa mixtura de idiomas, y se adaptó un idioma más como el idioma arameo, es un idioma, era como el inglés en ese periodo de tiempo, en estos tiempos. Era un idioma universal que hablaban las culturas asirias y babilónicas, en todo ese sector de la fértil media luna creciente, la luna creciente. Entonces, vemos que bueno, todo eso en la paleografía lo pudieron determinar de acuerdo al desarrollo de la lengua. eh, el desarrollo de la escritura de la lengua, en este caso de la lengua escrita, se pudo determinar el periodo de tiempo. Entonces podemos decir, bueno, como dicen los grandes apologistas, justamente esto refuerza el hecho de que la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, sino que la Biblia en sí, el Antiguo Testamento, tiene muchos más manuscritos. Se han datado más o menos 14.000 manuscritos aproximadamente de la Biblia, en contraposición a todos los otros manuscritos más antiguos que se puedan mencionar, inclusive los más famosos, la historia de Roma, los escritos de los filósofos griegos, todo no tienen comparación, no se puede equiparar, no hay comparación, es extremadamente más fuerte, más grande la cantidad de manuscritos muy antiguos, inclusive una fecha tan cercana a los hechos acontecidos, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, que vamos a hablar más adelante, o la otra clase, mejor dicho, por ejemplo, 100 años después de los desarrollos de los acontecimientos, que es bastante más reciente que los otros manuscritos de los otros historiadores. Y aún así, eh, siendo que los otros manuscritos de los manuscritos seculares, historia secular, me refiero a historia de Grecia, historia de Roma, de Egipto, y aún así se les considera totalmente válidos. Y eso es el punto muy importante que se debe destacar. Se les considera válido por los historiadores. Entonces, ¿por qué razón no habría que considerar totalmente válido teniendo un refuerzo tremendo de una gran cantidad de manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Entonces podemos decir, tenemos un fundamento muy sólido, muy fuerte para decir que los manuscritos de la Biblia aportan un gran argumento histórico de su existencia y de su unidad también. De hecho, en teología se estudia también, ¿cierto?, la unidad de la Biblia, y justamente entre estos argumentos, los argumentos arqueológicos, podemos decir que la Biblia tiene una unidad, tiene una precisión extraordinaria. Pero volviendo al tema de la arqueología misma, podemos decir, ¿cierto?, que los descubridores sabemos que fueron beduinos en realidad, personas que hasta el día de hoy son mayormente desconocidas. Sin embargo, los descubridores más, los oficiales, digámoslo así, excavadores Roland Box y Millard Burroughs, por ejemplo, Burroughs describió que los manuscritos confirman la fidelidad con que se transmitió el texto bíblico, y eso lo escribió en The Dead Sea Scroll en 1955. Entonces, hay evidencia ya en publicaciones serias sobre todos los comentarios que hicieron los arqueólogos, los especialistas orientalistas con respecto, y muchos de ellos dejando bien establecido que muchos de ellos no necesariamente eran cristianos, sino que algunos eran de origen hebreo y otros no religiosos. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Bueno, él fue el primero en editar el gran rollo de Isaías del Corán. Lo hizo solo en 2 años, hablo de Milan Burroughs, mientras otros manuscritos tardaron más de 40 en publicarse. Su rapidez y claridad lo convirtieron en una figura clave de la divulgación de los rollos. Siempre hay alguien que se esmera y se preocupa eh,
bueno, el Señor en su sabiduría, su poder, permite que siempre haya alguien que pueda dar a conocer todos estos procesos y cada vez más dar argumentos de credibilidad y veracidad de la Biblia. Acá está el otro señor, ¿cierto? Frank Moore Cross, experto en paleografía bíblica. ¿Qué dijo él? Que los rollos confirman la gran antigüedad y autenticidad del texto hebreo en Ancient Library of Qumran, 1958. Entonces vemos que ellos cada vez más han ido dando mucha evidencia escrita en muchas publicaciones del mundo a través de la historia, por lo menos del siglo XX. ¿Qué más sucedió con Frank Moore Cross, el arqueólogo aventurero? Era epigrafista, recordemos, ¿cierto? Dice acá que aprendió a bucear a los 60 años, increíble, para realizar arqueología subacuática en el Medio Oriente. Y viajaba en autos deportivos y hacía senderismo con su esposa. Su vida fue tan intensa como su descubrimiento. Fue un hombre apasionado por las cosas de los hallazgos arqueológicos. Recordemos entonces que epigrafista, ¿cierto? Es que se dedica a estudiar la escritura antigua, los registros antiguos de civilizaciones antiguas. Y acá tenemos, ¿cierto? Eh, lo que ocurre con la historia de la destrucción de Hazael. Justamente muestra el rango de la historia del 830 antes de Cristo, eh, y justamente es un ancla cronológica de los conflictos en Judá y Filistea. Entonces vamos datando cada vez más los hallazgos justamente con lo que se menciona en la Biblia. Son pequeñas cosas, algunas de estas que quizá pasan desapercibidas para otros historiadores o arqueólogos o teólogos, pero como dije anteriormente, van armando este enorme rompecabezas. Es que comentó este señor Mayer con respecto a esto, que la destrucción que encontrada, ¿cierto?, en este lugar, en esta locación, coincide con el relato bíblico de Hazael en Reyes, en el libro de Reyes. Una vez más se comprueba. Entonces vemos también, ¿cierto? Lo mismo acá, otra fotografía, ¿cierto? De los carbones y granos carbonizados de la fase final cananea, de las conquistas, de la destrucción del bronce tardío en Hazor. Acá hay otro señor, ¿cierto? Que es Yigael Yadin. Este señor es de origen judío, hebreo, y afirmó, los estratos de Hazor confirman episodios de conquista descritos en el libro de Josué, en una cita acá en la publicación del año 1975. Entonces vemos también que se comprueba justamente las luchas, las batallas que se mencionan ahí. Recordemos que Josué no perdió nunca una batalla, no perdió nunca una batalla porque Dios así lo quiso. Nunca nadie podrá hacerte frente durante todos los días de tu vida, dice, ¿cierto? En Josué le dice el Señor. Entonces se comprueba que, claro, Josué donde pasaba destruía o por lo menos el Señor destruye como los muros de Jericó. Entonces, Yigael, ¿qué pasó? Que el, este señor, Yigael Gael, podemos comentar también que era un general. Recordemos que, recordemos que Israel tuvo guerras también, si no fue fácil instalarse como una nación independiente, una nación moderna, sino que tuvo conflicto con sus vecinos, los mismos árabes que estaban viviendo ahí en el sector, ¿cierto? De lo que lo que denominó el Imperio Romano, le llamó Palestina, que se utiliza ese término hasta el día de hoy, implementado por los romanos.
pero sí fue un general, un arqueólogo y general muy avesado. Fue un hombre considerado un héroe en su país. Volviendo al punto de Megido, recordemos que en Megido se libraron batallas muy importantes. Recordemos el caso de Josué mismo, cuando le pidió al Señor que, bueno, usando el lenguaje antiguo para que se pudiera entender, ¿verdad? Eh, y el lector pudiera entender eh, que se detuviera el sol, dijo, ¿verdad? Aunque se supone, bueno, pues según los astrónomos obviamente es imposible, sino que mejor dicho se detuvo la rotación o se hizo más lenta la rotación de la Tierra para poder ganar la batalla Josué y en el mismo día. ¿Verdad? Entonces vemos también que calza con la historia, calza todos los estratos de hierro, carbones, semillas, en el mismo sector donde se han realizado estos conflictos. De hecho algunos teólogos sostienen que en el Valle de Megido va a ocurrir también la batalla de Armagedón descrita en el Apocalipsis, pero esa es otra historia. Se me pasó un poco acá la diapositiva. Acá. ¿Y qué dicen estos varones? Estos también son arqueólogos, ¿verdad? Uno muy antiguo que es Gottlieb Schumacher y más posterior es Israel Finkelstein. ¿Qué opinó Schumacher? Megido es la ciudad bíblica por excelencia. Es decir, vas comprobando cada vez más cada una de las ciudades o lugares geográficos donde lo menciona la Biblia, se ha descubierto hallazgos arqueológicos que lo comprueban. Y así podemos mencionar que hicieron muchos trabajos estos varones. eh, Ellos, por lo menos Frankenstein, revolucionó la arqueología bíblica relacionando el Pentateuco con los escritos de Josías, eh, la Biblia desenterrada también, aunque hay críticas con el libro de la Biblia desenterrada porque tienes comentarios quizá un poco más, no tan, no tan nacidos de la fe, digamos, sino que más seculares, digamos. Jericó, muy conocida, ¿verdad? Jericó, Tel el Sultán. Recordemos periodo de bronce también y recordemos también que Jericó, justamente aquí no se menciona, pero recordemos la historia de Jericó, ¿verdad? Con las 13 vueltas que se suman en total, eh, una vuelta, los primeros 6 días, una vuelta, ¿cierto? Alrededor de la ciudad y el séptimo día, 7 vueltas, ¿verdad? Aunque hay la canción que cantan los niños en la escuela dominical, dice, los israelitas se dieron 7 vueltas, pero eso fue el séptimo día, el último día. Eh, y ahí los muros, según las historias, aquí no lo tengo agregado, pero los muros comprueban que se destruyó tal como debería haberse destruido si, bueno, comprueba lo que justamente dice la Biblia. No fue incendiada, no fue bombardeada, bueno, no existieron bombardeo, pero sí habían unas catapultas que utilizaban cierto tiempo, por lo menos los filisteos, eh, y cayeron los muros de acuerdo a lo que establece la Biblia, como si fueran empujados por una mano gigante. A eso voy, a eso me refiero. Entonces, eh, poder ya contradecir estos hallazgos es muy difícil, ya digámoslo así, es imposible, porque si los sumamos uno tras otro, vamos a encontrar sólidos argumentos a favor de las declaraciones del Antiguo Testamento. Acá tenemos a John Gaston y Kathleen Kenyon, famosa Kathleen Kenyon también, y con respecto a los hallazgos, ellos dos, uno primero y el otro después, primero fue John Gaston y después Kathleen Kenyon, uno complementó al otro con respecto a los hallazgos de las murallas caídas. Ah, bueno, acá sí lo comenta.
Yo pensaba que no lo había ingresado, incluido, pero sí. Gastancon dice, las murallas caídas corresponden al relato de Josué. Y eso ya, imagínense, en 1931 ya lo había comentado ya, y nosotros no teníamos ni, por lo menos yo, cuando empecé el cristianismo no tenía ni idea de estas cosas, y imagínense usted, y ya estaban escritas hace muchos años ya, y ya había, o sea, no eran cosas para solamente creerlas por fe, sino que ya tenía cierta comprobación ya. Entonces, sus excavaciones famosas, tuvieron una especie de repente, tuvieron una especie de contradicción, eh, tuvieron bueno, tuvieron una especie de diferencia, pero no muy grande. Y Kenyon revaluó el trabajo que hizo Garstan usando un método estratigráfico más riguroso y concluyó que los muros colapsados correspondían a un periodo mucho anterior, negando una conexión con la narrativa de la conquista israelita. Esta discrepancia se convirtió en un ejemplo clásico del desafío de la arqueología bíblica. Sin embargo, luego de esto, claro, Garstan dijo, sí, esto corresponde a los muros de Jericó que habla la Biblia, pero Kenyon dijo, no, no me parece este periodo de tiempo, y al final se llegó a la conclusión de que sí correspondía al periodo de tiempo de la historia de Josué. ¿Y qué dice Garstan y Kenyon? Bueno, acá sobre Garstan y Kenyon, Brian Wood, un arqueólogo revisionista, es decir, que revisó todos estos hallazgos y los volvió a estudiar, él dijo, ya, a ver, vamos a poner todo en orden, vamos a examinar las teorías de Garstan y la de Kenyon, entonces llegó a la conclusión que la destrucción de Jericó encaja con precisión en el marco del relato de Josué, en la arqueología bíblica revisada de 1990, ya más actualizada ya. Entonces tenemos ya una opinión ya de un experto ya más avesada, más actualizada, donde se puede dar fe ya de que sí, los hallazgos con justamente se relacionan históricamente al periodo de Josué. Entonces Wood, como arqueólogo revisionista, se basó en la cerámica. Recordemos que mientras más avanza el tiempo, quizás alguno podría decir, no, avanza más el tiempo, entonces va a ser más difícil encontrar cosas más antiguas. Pero en algún caso es favorable. ¿Por qué? Porque se usan tecnología más de punta, por decirlo así, más actualizada. Entonces, justamente, Brian Good utilizó se basó en la cerámica y la datación del radiocarbono. Recordemos que la datación, algunos tipos de técnicas no estaban presentes o no existían en periodos más antiguos, por ejemplo, en el siglo XIX. Entonces tenemos que Brian, Brian Good sí pudo hacer más revisiones utilizando más técnicas, entonces ahí pudo llegar a la conclusión más fidedigna que coincide con la fecha del relato de Josué. Entonces, lo que contradijo determinantemente a lo que decía Kathleen Kenyon, aunque no le vamos a restar mérito también a ella por ser una arqueóloga, haber sido una arqueóloga de renombre. Entonces, vemos que para poder determinar todas estas cosas, los arqueólogos muchas veces no solamente estudian y analizan materias muertas, como se podía pensar, como la cerámica, por ejemplo, ¿cierto? Que es una materia inerte ya, una materia muerta. Sin embargo, también se pueden analizar las semillas, eh, los cráneos, la madera, ¿cierto? Con la dendrocronología. Recordemos que la dendrocronología, ¿cierto? Es la medición de la vida del árbol a través de sus anillos. Cada anillo por lo general representa un año de vida. Entonces ahí se puede hacer una medición a través de todas estas técnicas, se pueden hacer llegar a una conclusión de tiempo. Eh,
integrando el prior estratigráfico, la medida de la estratigrafía, es decir, las capas de la Tierra, las capas sedimentarias de la Tierra, etcétera. El carbono 14, recordemos, lo volvemos a recordar para que nos quede bien fijado en nuestra mente, ¿cierto? Es un reloj natural que está en todos los seres vivos, ya sea planta, animal o ave. Como habíamos mencionado, ¿cierto? Cuando la persona muere, el ser muere o la planta empieza a desaparecer a un ritmo lento y sostenido que se va liberando el carbono 14. Entonces, eh, justamente se hace una escala de tiempo en cuanto a la medición del carbono 14 y usando la técnica de la comparación se puede determinar la edad cuando murió el ser vivo, ya sea planta, animal, etcétera. ¿Y qué se puede fichar y qué no? Bueno, y generalmente acá estas mediciones que se hacen también muchas veces caen dentro del campus de la paleontología, debido a que la paleontología, ¿verdad?, estudia los seres vivos antiguos, digamos, o mejor dicho, los hallazgos de seres biológicos que vivieron hace muchos siglos o millones de años quizás. En este caso, también la arqueología puede medir, puede fechar semillas y granos carbonizados, usando la técnica que habíamos mencionado. También, ¿cierto? Los carbones en fogones, la madera quemada, recordemos que el carbón de madera, ¿verdad? Era un árbol, por lo tanto es, era biológico, era biología, era un ser vivo. Los residuos orgánicos pegados a la vasija, las telas, en este caso recordemos los rollos del mar Muerto, ¿verdad? Se analizaron con carbono 14, eh, las vasijas que tienen o los altares, como habíamos analizado, los altares, los lugares donde se hacían cultos, ritos, donde quedaban restos de marihuana o cannabis, y restos de incienso u otras especias aromáticas, entonces se podían medir, se pueden fechar. ¿Y qué no? Los metales en sí mismo como propiedad material, no. Las piedras, no. A ver, mano Sergio, Profesor Mauricio, ¿sí? ¿cuándo descubrieron que con el carbono 14 se podía hacer estas mediciones o estas datas? O sea, en este caso, este sistema del carbono 14, ¿cómo pudieron los científicos? Porque esto también hace alusión a una controversia, que eso sea tan efectivo, usar este Sí, elemento. Se lo digo porque hasta en lo más mínimo hay preguntas y hay debates teológicos, inclusive con respecto a los libros, etcétera. Por eso se lo pregunto. claro, dijimos claro que el carbono 14, esta pregunta se le hice yo a un doctor en teología y arqueología, se la hice el año antepasado, parece, cuando, mejor dicho, eh, a ver, si se puede ocupar el carbono 14 en arqueología, me dijo que sí, pero más se utiliza en paleontología. Pero también podemos decir que paleontología no tiene no se puede ocupar con mayor asiduidad, con mayor certeza. Recordemos que el carbono 14 solamente data agentes biológicos hasta 50.000 años hacia atrás. Luego de eso, pues, supongamos que hay un árbol o un ser vivo, por ejemplo, un tigre siberiano o un mamut que tiene periodo de tiempo de 60.000 años, ya no lo podemos datar ya con el carbono 14. No podemos determinar su edad.
¿Por qué? Porque tiene un rango nada más y no se ha inventado, no se ha creado otra forma de medir que sea más precisa que el carbono 14. Entonces, yo pienso que tendría que descubrirse otra manera para poder datar las cosas. Pero sí, en arqueología es muy útil. El problema que se suscita es en paleontología por el conflicto que hay de la creacionista del Génesis. Nosotros, ¿cierto? Como creacionistas sostenemos que de alguna forma Dios creó las cosas, eh, los seres vivos, ¿verdad? Algunos fundamentalistas sostienen, y yo he conocido fundamentalistas, personas muy preparadas, conocí un ingeniero químico en persona que sostenía la creación en 24 días literales, lo que a simple vista parece absurdo. Pero sin embargo también llegando a la conclusión de que si filosóficamente o cosmológicamente podemos también deducir de que a Dios el tiempo no lo involucra, no lo afecta, por lo cual también podemos llegar a sostener que puede existir un día de 24 horas eh, y de la creación o un espacio indeterminado de tiempo, como enseña Pablo Hoff en su libro de teología de Génesis. ¿Por qué? Porque la palabra yom, ¿cierto? Como sabemos, en hebreo significa día, pero no un día de 24 horas. Entonces, ahora, volviendo al método carbono 14, claro, él nació en el siglo XX, nació recién. Fue desarrollado más o menos en 1946 eh, en la Universidad de Chicago. Y eso le valió al descubridor ganarse el premio Nobel de Química, ¿eh? Porque realmente es un descubrimiento muy importante. Sí, sí es válido para poder comprobar la data del tiempo, pero no en periodos prehistóricos como el mamut, los dinosaurios, todo eso, no, no sirve para eso, no, no sirve. Por eso hay tanta duda y conflicto todavía para poder decir, bueno, ¿qué pasó con este animal? ¿Quién lo creó? ¿Dios? ¿Es evolucionado? Entonces, y eso sería, yo diría, siendo sincero, ¿ah? Es la parte más débil, pero no necesariamente que echa abajo la teoría creacionista ni nada de eso, porque la misma Biblia y todo lo que estamos viendo y hemos visto refuerza mucho de que la Biblia no miente, que es un libro sobrenatural, y por lo cual también podemos deducir de eso. Es lo mismo que una persona que dice siempre la verdad, y si no le creen pero más adelante encuentran que dijo la verdad, cada vez le van a tomar más confianza porque al final no miente nunca. Entonces, ¿por qué va a mentir también en otras cosas? En este caso, la Biblia dice que Dios creó los seres, todos los seres, y los grandes monstruos o seres del mar, de la tierra, etcétera. Y lo que es relevante acá es que no hemos podido todavía ponernos de acuerdo ni fechar bien los periodos de tiempo, pero sí podemos decir que carbono 14 sí ha contribuido mucho más a la arqueología que a la paleontología, por supuesto, por el tiempo que ha desarrollado en la historia humana, digámoslo así. Eso le podría acotar en forma muy humilde. Muchas gracias, profesor Mauricio. Entonces, de nada, ¿cómo se hace una fecha de carbono 14? Se, se utiliza una muestra de semilla y grano en un contexto sellado, se limpia el laboratorio, se le aplica un ácido base para quitar los contaminantes y se le hace una muestra, ¿verdad? Presente, que generalmente se le data al presente, aunque estemos en el 2025, se le pone un rango de tiempo y estamos en el 1950 y se calibra
con curvas internacionales para convertirlo en años calendarios. Tienen ellos obviamente una tabla para ir eh, dimensionando, o mejor dicho, convertirlos, toda la liberación del carbono en todos los utensilios biológicos o seres vivos estuvieron vivos, que van liberando paulatinamente el carbono 14, lo conviertan a la tabla y dicen, en tal periodo de tiempo existía este ser como ser vivo. Entonces, con eso determina la fecha, pero insistiendo, claro, que es un punto débil en cuanto a la paleontología, porque la paleontología, ustedes saben que estudia el periodo de tiempo mucho más antiguo, mucho, estamos hablando de millones de años. Acá podemos hablar más con más certeza, con más seguridad de los periodos de tiempo registrados en la Biblia, ¿verdad? Pero sobre todo de la historia humana. No estamos hablando de la historia, digámoslo así, de, del Génesis, no. Estamos hablando de la historia humana reciente, digámoslo. Por si acá, ya. Eso es lo que podemos decir, pero eso no quita que nosotros tengamos un sólido desarrollo de la historia de la Biblia con todos estos hallazgos. Tenemos ventajas, límites y buenas prácticas con respecto a eh, el carbono 14. Por ejemplo, una semilla quemada en una casa fortificada siempre, bueno, tiene también un rango, por supuesto, no es tampoco tan extremadamente preciso y que va a datar de la fecha y el mes y el día, no, por supuesto que no, porque también hay rangos que se manejan. Entonces, sí tiene ventajas, que se necesita una muestra muy pequeña, que es bien objetiva, que no depende del estilo artístico, o sea, no es necesario mirarla así como, por ejemplo, una vasija de arcilla o de loza griega, donde uno dice, posiblemente sea de este periodo de tiempo, pero no estoy seguro, pero sí es más precisa, obviamente, la datación con carbono 14. Tiene límites, por supuesto, recordemos la contaminación, las maderas viejas, ya hay un tramo de curva, ¿cierto?, donde la precisión oscila de una manera más baja. Pero sí, también todo va, y ellos lo saben muy bien los expertos que hacen estas pruebas a través de estas técnicas, toman varias muestras. Entonces, al tomar varias muestras, eso le permite hacer un cotejo, una comparación para ver si está realmente hecho el análisis de una manera correcta y si el periodo de tiempo se ajusta, si es similar a las otras muestras. Entonces, si no hay mucha certeza, si no hay mucha seguridad, entonces obviamente lo que ocurre siempre es que cotejan también con los hallazgos de cerámica que eso obviamente es dado por el conocimiento de la historia humana, de la arqueología antigua, que está todo registrado. Se dice, esta cerámica es del periodo de los filisteos, digámoslo, o la estratigrafía, ¿verdad? ¿Cierto? La escritura en materiales sólidos, eh, que es también muy bueno para poder comprobar cómo ha ocurrido en la antigüedad, por ejemplo, en Egipto. Preguntas rápidas. ¿Sirve para un hueso suelto? ¿Por qué es presente? Una convención, es una convención. ¿Por qué 1950 es el presente si estamos en 1925? Es que se llegó a un acuerdo para utilizarlo como una medida estándar el año 1950. Aunque estemos en 2025, 2026, no importa, pero ellos calculan a través de ese año hacia atrás más o menos la data de todo lo biológicamente encontrado. ¿Sirve para un hueso suelto? Sí, por supuesto,
pero solo si sabemos que la capa salió. Una viga me da la fecha del edificio solo si tiene la corteza. En este caso, recordemos que no toda la madera tampoco, ahora estamos hablando de la dendrocronología. Si no tiene la corteza, no podemos determinar mucho la data de tiempo, pero sí por el carbono 14. Es decir, cada técnica puede complementarse una con la otra para poder llegar. Por eso, podemos decir que muchos descubrimientos, sí, con confianza, que son descubrimientos que dan fe sobre lo que aconteció en la Biblia y podemos decir que sí, han ocurrido. Entonces la Biblia, bueno, la Biblia nunca ha mentido. Lo que pasa es que muchos creyeron en el pasado, sostenían, cuando estuvo sobre todo este auge del siglo XIX del darwinismo, de la selección natural, de la alta crítica, donde se cuestionaba muchas veces, muchos comentarios de pasajes bíblicos, donde incluso habían burlas con respecto a la veracidad de la Biblia. Sin embargo, cada vez eh, se ha ido dando respuesta, solución, confirmación de que no eran mitos, no eran leyendas, sino muchos de ellos hechos comprobados. Ahora bien, ¿cómo combinamos carbono 14 con los anillos de árbol y cerámica? Acá, esto es lo que habíamos comentado, que se complementa. El reloj nos indica cuándo murió algo orgánico, el carbono 14, cuándo murió. La cerámica, los estilos cambian con el tiempo y sirven de fósiles guía. Es decir, eh, en este caso, por ejemplo, si examinamos los muros de Jericó, la caída de Jericó, ¿cierto? La conquista de Jericó por Josué y su ejército, podemos llegar a la conclusión con el carbono 14 de que en esa civilización había restos quemados por ejemplo, de ritos de que tenían los filisteos y también a la vez con la cerámica llegamos a la conclusión del mismo periodo de tiempo. Y si le agregamos a los árboles, podemos saber también aproximadamente el año que fue cortado el árbol y hacemos una triangulación de conocimientos y sacamos una fecha. Los pasos prácticos, por ejemplo, formular la pregunta, ¿cuándo se ocupó esta casa? Para poder llegar a esa conclusión, tenemos que tomar primero muestra orgánica del piso, revisar si hay madera con anillos dentro, describir la cerámica del nivel, obtener fechas de carbono 14 y calibrar, cruzar los tres datos y escribir una fecha final. Por ejemplo, acá en Chillán, yo estaba haciendo una tesis, la dejé suspendida por diversas razones, una tesis sobre los túneles secretos, ocultos, que extrañamente, extraordinariamente están presentes no solamente en Chillán, en muchas ciudades de Chile y en toda Latinoamérica, Hispanoamérica, mejor dicho, túneles, México, Perú, túneles, muchos del periodo de la conquista de Chile, incluso más antiguos, otros de aborigen indígena y otros hechos por los españoles y por los jesuitas. ¿Y cómo podemos datar la fecha? Justamente podemos datar por las muestras arqueológicas. Por ejemplo, se encontraron en algunos túneles huesos, por ejemplo, los túneles acá de la ciudad ay, no recuerdo cómo se llama la ciudad el pueblo donde vivía José Miguel Carrera, me voy a acordar después. Se encontraron huesos, osamentas de soldados. Entonces se puede datar ahí de que fue justamente para ocultarse los patriotas de los realistas y también cuando ocurrió la guerra civil entre O'Higgins y Carrera. Entonces, con las muestras arqueológicas y también con los ladrillos utilizados, también se puede datar. ¿Por qué? Porque también hay registros, ¿cierto? Por ejemplo, en Chillán,
algunos túneles. ¿Qué periodo de tiempo son? Bueno, los arqueólogos ya dicen, bueno, este ladrillo de tipo fiscal de 33 centímetros, extremadamente grande, otros de 40, así bien grande, se dejó de construir, de fabricar en 1909. Entonces, inmediatamente ya estamos fijando un límite de tiempo posterior y también podemos decir, ¿y cuándo se empezó a construir este ladrillo? Se empezó a construir en 1850. Entonces, ya estamos acotando un periodo de tiempo solamente por el uso de los ladrillos. Entonces, ese sistema es el que utilizan los arqueólogos para datar. Entonces, a mí, para mi investigación, me ha servido bastante porque los arqueólogos hacen el trabajo por uno. Entonces, ya han investigado, si bien algunos no son tan acuciosos o he tenido problemas, debido a que lamentablemente, como lo habíamos visto en el asunto de las religiones y sectas, ha habido mucho, mucho encubrimiento y no se quiere dar a conocer también eh, la vida de pasada de algunas personas que no quedarían muy bien al decir que eran religiosos y tenían costumbres un poco ortodoxas. Entonces podemos decir que hay un semáforo de la calidad eh, en cuanto a la medida de tiempo o del uso de las muestras. Tenemos el semáforo de la calidad verde, semillas carbonizadas en contexto sellado, más dos o más fechas que coinciden. Eso estaría bueno. Amarillo, una fecha sola y madera sin corteza. Ahí ya estaríamos relativamente no muy bien para poder datar el periodo de tiempo del hallazgo. Y rojo ya muestra fuera del contexto o posible reutilización. Ya no se puede comprobar el tiempo utilizado. Tenemos mini ejemplos, por ejemplo. El Kirbet Cage Jaffa, el descubrimiento que ocurrió, que lo habíamos mencionado, creo en la clase 2, eh, podemos ocupar dos cosas, las muestras del carbono 14 y agregamos la de cerámica, entonces situamos, acotamos un tiempo del siglo X antes de Cristo. Y la historia famosa de Lakis, ¿cierto? El carbono 14, el incendio, las muestras biológicas, más las crónicas asirias, hacemos un cálculo y acotamos y justamente no solamente acotamos, sino que llegamos a algo más preciso, a datar justamente el año 701 antes de Cristo. Y el famoso caso de Timna Arabá, en el lugar de Filistea, el carbono 14, los carbones de hornos y el auge metalúrgico, hacemos una comparación y llegamos al 10º antes de Cristo. Entonces podemos concluir que sí, todas las técnicas se pueden utilizar para poder datar, para poder llegar a la y la historia es muy importante también, no solamente la arqueología, como habíamos dado el ejemplo recién del uso del ladrillo acá en los túneles y en diversas ciudades latinoamericanas, el uso de los ladrillos que se fabricaron tal periodo de tiempo y se dejaban de construir, de fabricar tal periodo de tiempo, entonces datamos en esos periodos de tiempo justamente, por ejemplo, en los túneles acá de Chillán, ya que estamos mencionándolos, se encontraron un investigador amateur encontró botellas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y encontró, yo las tengo en mi poder, tengo, ¿cómo se llama? Cubiertos de alpaca, de finales del siglo XIX, cubiertos de alpaca, entonces eso nos sitúa en un periodo de tiempo también. Sin necesidad de hacerle muestra de carbono 14 porque es metal, entonces no tenía vida, pero sí se data en el tiempo en forma histórica, que también es un dato importante a considerar cuando uno quiere medir un tiempo de cuando existió un monumento, una civilización, una cultura, etcétera. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya habíamos visto los casos contados paso a paso de los residuos orgánicos de los altares, ¿cierto? Cómo se mide la química de residuos, ¿cierto? Recordemos entonces, carbono 14, lo biológico, cuando siglo octavo antes de Cristo. ¿Y por qué importa? Porque muestra un culto provincial real y concreto en Judá. Y en Kirbet Jaffa
¿Qué había? Semillas quemadas de piso sellado. ¿Cómo? Bueno, la técnica carbono 14 calibrada. ¿Cuándo? 1050 al periodo 970 a.C. ¿Y por qué importa? Porque apoya un núcleo estatal temprano en Judá, lo que justamente convalida a los anales históricos o la historia del pueblo de Judá. Y justamente lo que dice la Biblia también. En el asedio de Laquis, los carbones de la capa de incendios, ¿verdad? El cómo, el carbono 14 más los relieves asirios. Recordemos que los relieves asirios son muy decidores y ellos tienen unos frisos eh, de, de piedra, ¿sí? Esculpido en piedra. Entonces, por esa misma razón, difícilmente se podían destruir. Y hay fechas, obviamente, ¿cierto? La asedio de Laquis. ¿Por qué? Porque habla de una campaña histórica precisa, y habla de ahí justamente donde invadieron ciertas culturas y también invadieron el pueblo de Israel, y están ahí la evidencia en los frisos, en los relieves asirios, que justamente se combina y se llega a la misma conclusión que el carbono 14, y se fecha de una manera exacta o precisa. El Curán, el gran rollo del Mar Muerto, ¿verdad? ¿Cierto? La paleografía más carbono 14, como lo habíamos mencionado. Ahí tenemos dos técnicas: carbono 14, la edad del material, y más la paleografía, es decir, la forma de escribir, la escritura. Recordemos que también la escritura tiene un proceso, una historia, al igual que el español, ¿verdad? Si escribimos, recordemos que la Biblia del oso, ¿verdad? Estaba escrita con un español antiguo. Si vemos el español antiguo, decimos, ah, este periodo es del siglo XVI. ¿Por qué? Porque tiene esta forma de escribir el español. Lo mismo se hace con el hebreo antiguo, ¿verdad? No es como el hebreo que aquí aparece, sino más es un paleo hebreo, un hebreo con unas palabras un poquito más rebuscadas, más, incluso no tan cuadradas y tan estéticas como se ven acá. Ustedes seguramente lo han visto. Entonces, obviamente, eso confirma el carbono 14 y la paleografía, la edad de los rollos de mar muerto. Ya eso es completamente ya sólido, no se puede desmentir de ninguna forma, ya está comprobado, ya está publicado por muchos años ya, y entonces eso le da una solidez tremenda a los relatos en este caso, de los escritos de Isaías y otros escritos. ¿Qué carbones de horno? Acá Timna Arabá, ¿cierto? ¿Qué? Los carbonos de horno de cobre. ¿Cómo? Varias fechas del carbono 14. ¿Y cuándo? Actividad intensa del siglo XI al X. ¿Y por qué importa? Porque revela una economía metalúrgica potente en tiempos de la monarquía temprana. Recordemos que quien se dedicó mucho a la metalurgia no fue tanto Saúl, sino más bien, digamos, se concentró en David y, mejor dicho, en Salomón. La monarquía es donde se dedicó mucho al proceso del trabajo en oro y la plata. Y los apiaros de Rebós, ¿cierto? Cera y orgánicos de colmenas, carbono 14 más contexto. La evidencia de apicultura a gran escala de Israel antiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a la conclusión que la conjunción de estratigrafía, como habíamos mencionado, cerámica, carbono 14, dendro y epigrafía, permite reconstruir con precisión la historia de Israel y Judá, aunque persisten debates, especialmente los hallazgos datados, reducido drásticamente la elasticidad cronológica, pero han ubicado muchos relatos bíblicos dentro del horizonte de históricos y verificables. Es decir, ya casi el 100% son verificables de los hallazgos de los relatos de la Biblia. Y entonces eso es algo muy, muy, muy alentador para nosotros, y con respecto a lo que se ha descubierto y lo que ha reafirmado. Y hay mucho más, habría mucho más que contar, mucho más que decir con respecto a los hallazgos, pero les invito a ustedes, mis queridos hermanos,
a seguir investigando y profundizando. Para eso también me parece que le subí unos par de libros. Un libro muy famoso, un bestseller que se llama La Biblia tiene razón y La Biblia tenía razón, y el otro Arqueología Bíblica para Creyentes, y donde muestra muchos hallazgos. En ese tiempo ya estamos hablando, el libro fue editado en 1960, me parece, y ya a esta altura ya hay muchas cosas más que podemos mencionar, que sería largo enumerar. Y eso sería todo por hoy, mis estimados hermanos. La próxima semana, si Dios quiere, veremos los hallazgos arqueológicos del Nuevo Testamento y quizás lo podamos ver en una clase, no lo sé en realidad. No recuerdo la cantidad de información, pero bastante información también. También recordarles que, alentarles de que sigan el trabajo que quedó pendiente de eh, apologética, las preguntas, 7 preguntas, que son la tarea, creo que son hasta el día 29 si mal no recuerdo. Y eso sería todo por hoy. Mis queridos hermanos, si tiene alguien alguna pregunta,